Buenos días, doctores, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Veo hoy pocos alumnos. ¿Será que se demoraron de la clase pasada? No, señor doctor, ya escribo el grupo a ver qué pasa. Bueno, esperemos a ver que se vayan conectando paulatinamente. Ayer, ¿en qué estábamos, mis doctores? Quedamos en la falsedad ideológica en documento público. Sí, señor, hoy empezábamos con la falsedad material en Falsedad documento público. Pero falsedad material en documento privado. Con el 287 continuábamos hoy. Perfecto, es la falsedad material en documento privado. Listo, mis doctores. Entonces, Profe. cuénteme, Es que tengo la mano levantada. Sofía. Profe, es que si de pronto antes de iniciar me podrías explicar la falsedad por omisión porque la verdad no la entendí. Ah, bueno, entonces, esa es una, bueno, la doctrina nos habla de que se puede llegar a presentar una falsedad ideológica parcial, ojo, falsedad ideológica parcial, por eso yo decía falsedad ideológica parcial en la modalidad de omisión. Y se indica que ese servidor público, tenemos en cuenta que primero en la falsedad ideológica siempre es un servidor público. Al momento de certificar un documento, un acto jurídico, de certificar un determinado acto que está dentro de sus funciones, de acuerdo con sus funciones, deja de incorporar de manera parcial o de manera dolosa algún hecho o alguna circunstancia que es de obligatorio cumplimiento. Entonces, nótese, Sofía, creo que es la que me preguntó, que ese servidor público, en ejercicio de sus funciones, deja de consignar cuestiones que debería haberlo hecho. Con un ejemplo lo entendemos de pronto un poco mejor. Un servidor público que está encargado de certificar, y yo les decía ayer, los antecedentes disciplinarios de la Procuraduría. Y con la intención de que una persona eventualmente pueda concursar a un cargo público, omite, ojo, omite sanciones que le aparecen en contra de esta persona. E indica que solo en su hoja de vida aparece un llamado de atención. Entonces, lo que está haciendo el funcionario público es colocando el llamado de atención, sí es, no está colocando nada que sea falso, pero está omitiendo, no colocó lo que debería colocar, que es que eventualmente esta persona había sido pues condenada disciplinariamente en 3 o en 4 ocasiones. Pero mira lo que pasa ahí, Sofía, el servidor público extiende el documento, pero no plasma lo que tiene que plasmar, sino omite. Parte de verdad, una parte sí lo colocó, que le ha llamado la atención, pero nunca colocó lo demás. Entonces esa es la omisión. Más o menos por ahí lo entendimos de una mejor forma, Sofía. Sí, es que ayer había quedado como confundida, pero entonces es cuando una parte o algo de la situación o de una persona pues se omite o no se pone en el documento. Exacto. No pone lo que debería colocar. No pone lo que debería colocar. Solo colocó parte, pero lo otro, mírese que en los antecedentes disciplinarios era tan importante colocar el llamado de atención como las sanciones. Pero resulta que, por ejemplo, esta persona solo colocó el llamado de atención, nunca colocó las sanciones. Ah, omitió colocar lo que debería haber colocado, entonces se puede presentar esa falsedad ideológica parcial por omisión. Gracias, Vale, porque es que ya quedó como... Ya quedó Gracias. claro. Listo, perfecto. Miremos cuántas personas hay acá en clase. Ya no, ya hay bastantes. Ya hay 33, ya hay quórum, como dirían en el Congreso. Entonces, mis doctores, ahora nos vamos a remitir al siguiente artículo que nos habla de la falsedad material en documento público. Y está consagrado allá, en el artículo 287. 287. Entonces, por favor, que
algún compañero le dé lectura al artículo 287. Dana, por favor. 287. Falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Si la conducta fuera realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Bueno, antes de continuar, permítame decirles lo siguiente. Ayer, tras 2 horas de arduo análisis, ya logré redactar el caso que vamos a resolver el día jueves. Nótese, 2 horas de arduo análisis. Para resolver ese caso, mis doctores, el del día jueves, necesito lo siguiente. Necesito que tomen postura. Esto es, que funjan o como fiscales o como defensores, lo que ustedes deseen. Entonces, si ustedes me dan la respuesta del caso, me indicarán, somos defensores, o soy defensora, o defensor. Ah, bueno, entonces yo ya sé que esa respuesta la está indicando un defensor de ese procesado. U otra persona dirá, soy fiscal. Ah, bueno, entonces yo ya sabré que esa persona me está hablando como fiscal. La respuesta que emitan tiene que estar soportada o en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia. Tiene que indicarme cuál es su soporte. No me interesa en este aspecto, o sea, no me interesa en materia pedagógica o en materia académica, no me interesa lo que ustedes piensen. Claro que me interesa su pensamiento, pero después del aula, fuera del aula. Pero aquí lo que me interesa es cómo piensan ustedes jurídicamente. Y como nosotros pensamos jurídicamente, tendrá que estar soportado en la ley, en la doctrina y en la jurisprudencia. El caso lo podrán resolver una sola persona, o 2, o hasta 3. Ojo, hasta 3. Entonces, si desean resolver el caso en grupos de 3 personas, no hay problema. Si quieren hacerlo solo, no hay ningún problema. Y si quieren hacerlo en dúos, no hay ningún problema. Simple y llanamente necesito que antes de responder el caso me indiquen si son defensores o son fiscales. Porque una cosa dirá la defensa, lógicamente, y otra cosa muy distinta dirá la fiscalía. Son contrapartes. Mauricio, lo escucho. Mauricio, bueno, no, Mauricio no me tiene... Perdón, profe, se me encendió no, el... tranquilo, Mauricio, no hay ningún problema. Entonces necesito es eso, mis doctores, que tomen postura desde ya, pues como para... Eso ya es pasado, como para que vayan a indicar, si lo van a hacer en grupos, miren a ver cómo lo van a hacer, pero si lo hacen solo no hay ningún problema. De hecho, yo soy más partidario que trabajen solos, pero si lo desean trabajar en grupos no hay ningún problema. Y que tomen postura. Si van a ser defensores o van a ser fiscales. Si no se ponen de acuerdo en el grupo, pues trabajen solos. Igual su diploma va a salir con un solo nombre. No van a salir en grupos, ni en dúos, ni en tríos, ni en nada. Omaira. Profe, ¿cuánto tiempo usted nos va a dar para ese parcial? Disculpe. Les voy a dar 2 horas, Omaira, que es tiempo más que Ok. suficiente trabajando arduamente, porque el caso no es fácil. El caso no es fácil. El caso tiene su complejo. No es fácil, es muy fácil de entenderlo, es perfectamente entendible, pero no es fácil la respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta tiene que estar sustentada en constitución, ley, jurisprudencia y doctrina. ¿Vale, Omaira? Pero si son 2 horas, O sea, 2 horas en las es 4, un tiempo más que suficiente. Dígame, Omaira. qué pena, profe, interrumpirlo. ¿Tiene que ser en las 4 o solo en una de esas 4? En las 4 que, Me perdí. Omaira. O sea, jurisprudencia, doctrina. No, porque si tú lo basas solo en la doctrina, pues me indicarás doctrina, pero si lo basas en la jurisprudencia, me indicarás jurisprudencia. No tiene que ser obligatoriamente que tengo que utilizar jurisprudencia, tengo que utilizar doctrina, no, puedo utilizar cualquiera de las 2 herramientas
pero sí debo utilizar por lo menos una. ¿Y va a haber sentencia para eso, profe, o no? No, no va a haber sentencia porque si les doy la sentencia casi que les estaría resolviendo el caso. Ok, Entonces no habría sentencia precisamente por eso. Y la sentencia no la encuentran en internet tampoco porque es una sentencia muy vieja. Entonces así les indicará la sentencia, pero no falta el que se dé las mañas y la consiga, pero es una sentencia de cuando yo estudiaba y en esa época ni siquiera existía el computador. Entonces pues, no hay sentencia. No hay, hay sentencia, pero no hay sentencia disponible. Listo. Entonces nos leía Dana ese delito consagrado en el artículo 287, que se denomina la falsedad material en documento público. Y se indicaba que el que falsifique documentos públicos que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de tanto a tanto. Dice que si la conducta fuera realizada por servidores públicos, pues otra pena. Bueno. ¿Cómo debemos entender nosotros este delito de falsedad material en documento público? Lo que se atenta es la calidad de que el documento sea genuino. Eso es lo que se ofende con este delito. Es una ofensa, digamos que a la calidad de genuino de ese documento público. Y ese documento ya no va a ser tan genuino por dos razones. La primera, cuando yo hable del agente, mis doctores, agente, estoy refiriéndome a esa persona que comete el delito. Entonces les decía que aquí lo que se atenta a mis doctores es contra que el documento sea genuino, a esa calidad de genuino de ese documento, de auténtico, contra la autenticidad de ese documento, contra eso se atenta. Y ese documento, mis doctores, no es genuino por dos eventuales circunstancias. La primera, porque la persona o el agente lo creó falsamente. Lo que se denomina la falsedad material impropia. Creó un nuevo documento que es público y ese documento es falso. O también puede pasar que el agente altera parcialmente un documento original, lo que se denomina la falsedad material propia. Entonces, cuando se crea el documento, si yo creo un documento integralmente y ese documento es público, pero ese documento es falso porque yo lo estoy creando allá en mi oficina de falsificaciones, pues será una falsedad material impropia. Pero también puede pasar, mis doctores, que se altera parcialmente un documento original y ese documento es público. Existe una alteración del documento. Y esa alteración se denomina falsedad material propia. Siempre y cuando, pues, ese documento sirva de medio de prueba. Como elementos del delito de falsedad material en documento público, elementos, ojo, elementos de la falsedad, básicamente podemos indicar tres. ¿Qué nos dice Ulises? ¿Tiene alguna pregunta? Doctor, buenos días. Sí, señor. Hablando de este artículo, el 287, hace tan solo 5 años, en la alcaldía de Bogotá, no sé si usted se acuerda, Enrique Peñalosa, hubo un escándalo porque Enrique Peñalosa había inflado con títulos falsos su hoja de vida en la alcaldía. Pero ¿qué sucedió con esto? Efectivamente, los títulos eran falsos y lo que hicieron fue borrarlos de su hoja de vida como tal, pero no fue investigado por este artículo 287. Eso es lo que me causa curiosidad, doctor, porque
En el 2018 la Procuraduría, estoy leyéndolo en este momento, en el 2018 la Procuraduría y la Fiscalía archivaron las investigaciones contra Peñalosa, el cual alteró su hoja de vida con 3 títulos falsos, en especial un sonado doctorado. Y según la inconstitucionalidad, estas conductas no eran faltas disciplinarias, puesto que no existe un requisito de titulación para el cargo público. Pero no lo investigaron por el 287, sino lo investigaron fue por haber inflado su hoja de vida en la función pública. Entonces a mí me causa curiosidad por qué a él no lo juzgaron por este delito cuando claramente se cometió. Bueno, la respuesta, Ulises, se la voy a dar al final de la clase, o de pronto usted va a llegar al final de la clase, porque pues estaría yo anticipándome todo el caso. Pero que, venga, Ulises, para responderle antes, pero responderle parcialmente, que la Fiscalía o la Procuraduría no investiguen a alguien que cometió un delito, ¿eso pasa en Colombia? Eso pasa en Colombia. De hecho, a veces puede pasar que hasta personas investigadas por desaparición forzada o por falsos positivos no hayan sido investigadas. Eso puede pasar. En Colombia no, pero puede llegar a pasar. En Colombia eso no existe. Aquí el que desaparece a personas, lo que se conoció como falsos positivos, aquí responde, pero en otro país de pronto no puede pasar. Entonces, que no investiguen a la gente es lo más normal del mundo en Colombia. En Colombia, que no investiguen. Pero entonces ahorita vamos a ver por qué lo del señor este que me indica no fue elevado a la categoría de delito, pero cuando empecemos a analizar los requisitos de la falsedad, ¿listo? Pero eso puede pasar, o sea, no nos escandalicemos porque por ahí hasta audiencias vemos de solicitudes de archivos y vainas de esas, por ahí la fiscalía va a solicitar el archivo contra una persona que estaba siendo procesada antes por la corte y renunció su fuero y ahora lo está investigando la fiscalía, pero yo no me meto en esos jet sets jurídicos, yo no me meto, pero eso puede pasar en Colombia. Entonces les decía, y para empezar a resolver toda esta inquietud que nos planteaba Ulises, que una falsedad tiene que tener 3 elementos para que se llegue a considerar que la conducta pues está inscrita en este delito, o que se llega a materializar o a configurar ese delito. Y básicamente qué elementos o qué requisitos o qué exigencias se requieren para que una conducta sea delito y sea delito de falsedad material en documento público. Pues el primero de estos requisitos es que exista una transformación o una mutación de la verdad. Se cambia la verdad. ¿Por qué? Porque se crea un nuevo documento público, porque por ahora estamos hablando del documento público, y ese documento público es falso. Se creó un nuevo documento público falso. O se alteró parcialmente ese documento público, que es genuino, pero se alteró. Entonces puede existir cualquiera de las dos conductas. O creo ese nuevo documento o lo altero. Primer requisito. Segundo, que ese documento pueda servir de prueba. Lo que se denomina la trascendencia jurídica documental o trascendencia probatoria documental, para ser más exactos. Trascendencia probatoria documental. Esto es, en un mejor entender, que ese documento pueda servir de prueba. Trascendencia probatoria documental. Y un tercer requisito es que exista un perjuicio real o potencial. Debe existir un perjuicio. Les voy a colocar un ejemplo y me indican si esta persona eventualmente puede llegar a estar cometiendo ese delito. Resulta, mis doctores, que un sujeto fue sancionado
por parte de la autoridad de tránsito. ¿Y a qué fue sancionado? Pues a la suspensión de su licencia de conducción o de su pase por conducir en estado de embriaguez. Y la sanción es de 2 años. Un hipotético caso que es de 2 años. Durante 2 años no puede conducir vehículos automotores. Esta persona, necesitando conducir su vehículo, se dirige a Palo Quemado, a una oficina de falsificaciones que hay en Palo Quemado, y falsifica o manda a falsificar, paga para que le falsifiquen una cédula con otros nombres, pero con su foto, pero con otros datos, y con esos datos una nueva licencia de conducción. Entonces, si se llamaba Pedro Pérez, ahora se va a llamar Juan Martínez con su foto, con el fin de que, si es eventualmente requerido por las autoridades, pues presente su cédula y presente la licencia de conducción. Y efectivamente, transportándose o movilizándose en su vehículo, se detiene al existir un puesto de control de la Policía Nacional. El agente del orden le solicita sus documentos y él exhibe o le entrega a la autoridad esa cédula con otro nombre y con su foto y esa licencia de conducción. El agente de policía se percata que eventualmente puede llegar a ser falsa. Se solicita un estudio documentológico y efectivamente el perito determina que esos documentos no se ajustan a los patrones de seguridad de los documentos auténticos. Esto es, que el documento es falso. Se determina probatoriamente que eso acaeció. Se le pregunta, señor, ¿este documento es falso? ¿Dónde lo obtuvo? Y él dice que se dirigió a una oficina en Palo Quemado, mandó falsificar una cédula con otros nombres, con otros datos y una licencia de conducción. Pregunto, mis doctores, ¿esa persona podrá ser procesada como autor del delito de falsedad material en documento público? ¿Qué me pueden decir al respecto? El caso, o si existe alguna duda con relación al caso. ¿Qué nos dice Jamie Serrano? ¿Se encuentra en clase? Alison Rodríguez. Hola, profe, buen día. ¿Qué más, Alison? ¿Cómo estás? Bien, profe, gracias. Alison, ¿entendiste el caso? No muy bien, lo que pasa es que que se me corta el internet y me está que me entra y pues le escucho a pedazos, profe. Ya. Entonces, para no repetirlo, Ana Ruiz. ¿Ana Ruiz se encuentra en clase? Andrés Meléndez. Sí, señor, buenos días. ¿Qué más, hombre, Andrés? ¿Usted Siempre entendió el cosa. caso, Andrés? No, profe, no, la verdad no. A una persona la sancionaron y le suspendieron su pase durante 2 años.
Esta persona necesita por andar conduciendo en estado de embriaguez. Esta persona, con el objeto de seguir conduciendo, va a Palo Quemado a alguna oficina de un falsificador y manda a falsificar una cédula con otros datos, pero con su foto y una licencia de conducción. Eso se determina probatoriamente. Eso se prueba. Y esta persona exhibe esos documentos una vez al estar conduciendo ante un puesto de control de la Policía Nacional. Se le exigen sus documentos y él presenta esa cédula falsa y esa licencia de conducción falsa con otros datos, con sus fotos, pero con otros datos que no corresponden a su verdadera personalidad o a su verdadera persona. Pregunto, ¿esta persona eventualmente podrá estar incurso como autora del delito de falsedad material en documento público? Como autor, esa persona como autor no creería yo. ¿Por qué? Porque lo que usted está hablando es sobre el funcionario público. Caería la responsabilidad. Perfecto, pero ojo Andrés, porque el delito de falsedad material en documento público no requiere sujeto activo calificado. Cualquier persona lo puede cometer. El de ayer, la falsedad ideológica, sí. El de ayer sí, pero el de hoy no, nos leía Dana en ese artículo 287. Dice, ¿el qué? Ah, bueno, dice, ¿el qué? Entonces, ¿el qué puede ser? Cualquier persona. Porque allá el artículo, si Andrés se remite al artículo 287, dice, el que falsifica documento público. Y esta persona, pues, realizó esa conducta de ir a Palo Quemado a que le expidieran una nueva cédula con otros datos, pero con su foto y una nueva licencia de conducción. Entonces, teniendo en cuenta que cualquier persona puede llegar a cometer este delito, esta persona eventualmente estaría ante la comisión, ya teniendo claro eso, hombre Andrés, teniendo claro eso, ¿podría estar ante la comisión de ese delito? Sí, profe, claro. Perfecto. Entonces, eso nos dice Andrés, pero ahorita vamos a resolverlo. Listo, Andrés, gracias. ¿Qué nos dice Arturo Plaza? Él tiene la mano levantada. Profe, buenos días. No, pues me apego taxativamente a lo que indica el inciso como tal del artículo y pues obviamente en mi interpretación diría yo que el que falsifique recaería la falta sobre quien realizó o fabricó el documento como tal, no sobre quien lo use. A ver, Arturo, yo dije que se determinó y probó que esta persona fue a Palo Quemado y mandó a hacer el documento. Eso está probado. Sí. Entonces, en ese orden de ideas, podemos indicar que esta persona que fue a Palo Quemado mandó a hacer el documento. Los dos documentos, pues que de hecho fue la cédula y la licencia de conducción. Podrá ser procesada como autora de este delito de falsedad material en documento público. No, no como autora, profe. Entonces, es lo que pienso. No, ese delito no. No. O sea que mandar a hacer documentos falsos públicos no es delito. Sí, claro, tienen una responsabilidad totalmente, ¿Cuál? pero en el uso. No, porque es que yo no estoy diciendo usar un documento. Ojo, espéreme, Arturo. Yo no estoy preguntando. Mire, la pregunta es cuando yo pregunté algo claro, no le cambiemos la pregunta. Si yo preguntara, ¿usar un documento es delito? ¿Un documento público falso es delito? Entonces Arturo me decía, sí, claro, usar un documento público es delito si el documento es falso. La pregunta no es esa. La pregunta es, mandar a realizar un documento, mandar a fabricar un documento, mandar a hacerlo. No estamos hablando de uso, simplemente mandar a hacerlo como esta persona lo hizo. Fue a Palo Quemado y pagó un dinero para que le realizaran un documento público falso. Pero esa conducta, sin que se llevara a cabo el uso, ¿será delito? Sin que exista el uso, o sea, sacando al uso, simplemente la persona fue, mandó a hacer su cédula falsa, su licencia de conducción falsa y se la entregaron.
no más. No Sí, la ha claro, usado profe. todavía. Expuesta las situaciones así como usted las pone, sí, claro. Estaría en curso en el delito. Estaría en curso, pero ¿en cuál delito? En la falsedad material, ¿Sería autor del porque sirve delito? como prueba. No ¿Sería? autor. ¿Qué sería? Perdón, sí, autor. Ah, sería autor de ese delito. Ahora le pregunto a Arturo, ¿por qué autor? Porque es quien lleva a cabo la acción de poner como prueba de que él sí es un conductor que tiene en regla sus documentos. Entonces, Y como prueba ahora, pues obviamente la cédula y la licencia falsificada, que ya sabemos que es. nótese que de aquí en adelante tenemos que empezar a tener muy claros algunos conceptos. La pregunta que yo le hago a Arturo es, ¿por qué autor? Y me dice, porque él es el que lleva a cabo la acción. Y yo le pregunto a Arturo, ¿él fue quien falsificó esa cédula y No, esa no, licencia de conducción? es que no es el quien la fabrica, profe. Eso yo lo tengo. Pero pues puestas las condiciones, así como usted me las pone, yo digo que para que el documento pueda servir como prueba de que él tiene sus documentos en regla, pues obviamente tiene que presentarlos. Al presentarlos es él quien hace el uso de presentar esa prueba y Claro. está sirviendo de prueba como tal. Claro, pero espéreme, Arturo, porque no estamos hablando del uso. Hasta ahora él No. hasta ahora no estamos hablando del uso, pero estamos hablando del señor que fue a la oficina donde está el falsificador y le dijo, ¿qué hubo, compadre? Aquí le doy los 100.000 pesos para mi cédula falsa y aquí están los otros 100.000 pesos, esa licencia de conducción falsa, con otros datos, pero ponga mi cara. Y el hombre, listo, ya le pone la foto, listo, le recibe los 200.000 y se las entrega. Hasta ahora no ha pasado nada. Mire que todavía no lo ha parado allá el puesto de control, nada. Hasta ese momento, este señor que mandó a hacer comete el delito de falsedad material en documento público. No, pues me respuesta confunde es porque la falsedad material no la comete. no, pero Porque es entonces, que él no es quien fabrica como tal el documento. bueno, entonces nos dice, entonces, si él no comete la falsedad, ¿por qué me dice Arturo que es un autor del delito? Si él no es el que le está falsificando. Él está mandándola a falsificar. Pero él no la está falsificando, el que la falsifica es allá el falsificador que tiene, digamos, la impresora y tiene la máquina y qué sé yo. Sí, claro. Ah, listo, entonces Arturo ya la tiene clara, pero la tiene clara parcialmente. Porque resulta, mi doctor Arturo, que uno puede participar en un delito de muchas formas, pero cuando uno habla de autor, tiene que saber siempre o tener ese norte que el autor tiene el dominio del hecho. Siempre autor igual dominio del hecho, con base en la 29221 y con base en esos 3 libritos que ya debieron haber leído de Claude Roxin. Entonces, autor igual dominio del hecho. Si la persona tenía el dominio del hecho, es autora o coautora. Si no, estaba participando en el delito. De otra forma, pero estaba participando en el delito. Nótese que no solamente uno puede participar de autor, también puede participar de otras formas. De otras formas. Sí, claro. Entonces ya vamos, gracias Arturo, ya vamos a seguir ahondando en ese aspecto. ¿Qué nos dice Julián? Bueno, yo creería que él ¿Qué es pasó con un la autor. cámara, Juliana? Ay, perdón. Bueno. Yo creería que él es un autor. Primero, pues tiene el dominio del hecho y lo hace por interpuesta persona. Espérate. Vamos a ir, porque yo necesito analizar todas las palabras que me dice. No, yo también quiero entender bien el tema. Todas, y vamos muy despacio. Me dice Juliana que esa persona es autora. Autora del delito. Porque utiliza otro. Sí. ¿Cierto? Sí. ¿Dónde dice? Ah, bueno, y entonces aquí hablamos de un autor o dos autores, porque el que utiliza es autor y el que es utilizado, ¿el qué es? ¿Nada? No, sí, O sea, también. ese Él es el falsificador, falsificador. a ese falsificador que le pagaron. Autor material. Ah, entonces, ¿y el otro qué es? Autor intelectual. Ah, ya, entonces ya le agregó la doctora Juliana algo, ya ella le agregó algo, pero ella le agregó algo que en el Código Penal actual no existe. No existe.
No existe eso. Eso no existe. Existió, claro. Si ese delito hubiese ocurrido antes de 1980, el decreto ley 100 de 1980, que es el Código Penal, que salió por allá en esa época, pero Juliana no había nacido en ese entonces. Yo ya, pero ella no. Esa clase, cuando Juliana sea profesora, la puede dar como de historia del derecho. Historia, porque eso es historia. Eso no existe, Juliana. Entonces, ya partiendo de la base, ya teniendo como fundamento que eso del autor intelectual no existe. Entonces serían Nuevamente coautores. la escucho. Serían coautores. Entonces ella dice es que son coautores. Indica la teoría finalista del derecho penal, que ustedes no la han leído lógicamente, pero sí han leído la 29.221 porque fue la primera sentencia que nosotros leímos. Indica que los coautores son los que tienen dominio funcional del hecho. Y el dominio funcional del hecho es la potestad que tienen los coautores de interrumpir, modificar o suspender el delito. Este señor tenía el dominio del hecho, Juliana. ¿Cuál? ¿El que la hizo? ¿El que paga? Sí, claro. ¿Por qué? Él puede interrumpir el delito, ¿cómo? O sea, él empieza, Sí. él puede decir, él empieza a fabricar la licencia de conducción falsa y empieza a fabricar la cédula falsa y un momento a otro decir, no, ya no la sigo fabricando. Sí, él podría detenerlo en cualquier momento. Él podría decir, no, mire, deje esa ahí porque luego me meto en un lío. Claro, pero entonces él podría ir e indicarlo, pero él no puede, Sí. de pronto, es que partamos de la base, Juliana, que el coautor o el autor cometen el delito, pero tienen el dominio funcional del hecho, no mandan cometer. Esto viene a lo siguiente, y de pronto con otro caso lo entendemos mejor. Mire, Juliana, si usted se aburre de su cónyuge y lo manda a matar, utilizando para eso un sicario, entonces usted contrata el sicario y lo manda a matar a su cónyuge para quedar con el seguro de vida. Eso no pasa en Colombia, pero puede llegar a pasar. Ok, ya entendí. ¿Usted es coautora del delito de homicidio? Ojo, No. ¿qué fue lo que usted hizo? Usted fue y contrató al sicario para que el sicario fuera y matara, para que usted quedara con el seguro y quedara con esos 1.000 millones de pesos en su cuenta. Entonces indicaríamos que en ese caso, Juliana, que fue la que contrató al sicario, es coautora del delito de homicidio. Esto es, tenía el dominio del hecho. No. Entonces, si el que manda a matar no tiene el dominio del hecho, ¿por qué el que manda a falsificar sí lo tiene? Tú me dices que es que el que manda a falsificar tiene el dominio del hecho. Me dice, sí, pero el que manda a matar ya no lo tiene. Entonces, No, sí, ¿cómo así? sí lo tiene. No, Ah, sí, el que sí lo manda a tiene, matar tiene claro, sí, dominio sí del lo hecho. tiene. O sea que Sí. cuando el motociclista está matando, que es cuando se está cometiendo el delito, la otra persona le puede decir, no, ya no lo mate, cuando le está matando, o sea, cuando se está cometiendo el delito. Puede pasar, ¿no? No, no pasa. ¿No puede? Eso no es lógico. Okay. Eso no es lógico. Listo. Pero, ¿qué hizo Juliana? Al pagarle o al falsificador o al pagarle al sicario. Lo que hace Juliana es hacer nacer en el autor material esa idea criminal. Porque el sicario no sabía antes a quién tenía que matar. Antes ni siquiera sabía porque ni siquiera habían negociado con Juliana, no sabía nada. O el falsificador, antes de que Juliana o a la persona falsificar, no sabía que ibas a falsificar una cédula. Ellos son los autores materiales porque ellos son los que están cometiendo el delito. Pero hay una persona que en virtud de la entrega de un dinero les va a hacer la idea criminal a los autores materiales. Ese autor material es el que tiene el dominio del hecho porque él sí puede decir, el sicario puede decir, ya no lo mato y no dispara y se va. Pero es cuando se está cometiendo el delito, no antes ni después, ni antes ni después. Cuando se está cometiendo el delito, cuando lo que la 29.221 o sea que sí llama, lo que la un autor. 29.221 dice dominio funcional del hecho, es cuando el delito se esté cometiendo. El dominio del hecho se ostenta o se detenta o se tiene cuando se está cometiendo el delito, no antes. Y después, cuando se está cometiendo el delito. Esto es, en el caso de la falsedad,
Cuando la persona está falsificando el documento, entonces está ingresando allá los datos y está haciendo las impresiones o está haciendo en la litografía, las impresiones de todo eso. En ese momento se está cometiendo la falsedad. O en el homicidio, cuando el tipo está matando, o cuando va a disparar o cuando está apuntando. Ahí se tiene el dominio del hecho, lo dice la 29221, lo dice Claude Roxin, que el dominio funcional del hecho se tiene es cuando se está cometiendo el delito. Entonces, ya realizada pues esa contextualización y esa precisión, nuevamente le pregunto a la doctora Juliana, ¿ese señor que mandó a hacer esa licencia tenía el dominio del hecho? No. No lo tenía, claro que no lo tenía. No lo tenía porque él ni siquiera es el autor material. Él es el autor material. Él paga para que otro cometa la falsedad. Otro fabrique el documento para que lo cree nuevamente ese documento, pero falso, lógicamente, porque no es ante la autoridad, sino ante allá la oficina de los falsificadores. Entonces, si esa persona le pagó a otro, Juliana, ¿qué es esa persona en el delito? ¿Cómo participó esa persona? Pero no sería un tipo de autor, o sea, no sería... ¿Cómo participó o metámonos en la cabeza o sea, si le pagó a otro... Esa dama sí. que le pagó al sicario, esa señora cómo responde en el delito? ¿Como determinador? Como o sea, determinador, pues claro, le hizo nacer la idea a otro. Pero yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted tiene un código a la mano? Sí, señor. Juliana? ¿Y qué dice el 27? Ay, el 27 no, el 29. 27 habla de la tentativa. Autores. El autor quien realice con la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento. Espéreme, Juliana. ¿Y luego aquí no están utilizando a otro? Entonces, ¿al fin qué es? ¿Autor o determinador? Mire, que es un silencio sepulcral. Es un silencio sepulcral. Y lo que yo estoy haciendo, es hacer que Juliana incurra en un error. La estoy poniendo a pensar, pero la estoy poniendo a pensar equivocadamente. Porque Juliana tiene claro, bueno, yo parto de la base que Juliana tiene claro cuando hay un autor y cuando hay un coautor y cuando hay un autor mediato y un autor inmediato y un determinador. Pero claro, Juliana me dice que sí, pero no me da la respuesta. Entonces, no, sí, pero, o sea, es verdad, lo pone a uno a dudar y eso me gusta porque es que eso le ayuda como a uno a entender realmente los argumentos de cómo defender. Si yo digo que es un autor... Porque utilizó a otro. Porque utilizó a otro. Pero espéreme, Juliana. O un determinado. Espéreme. O sea, yo creo que es la forma de realmente reafirmar. Claro, una persona es autor cuando utiliza a otro. Sí. Ojo, cuando utiliza a otro, lo que se denomina la autoría mediata. Así se denomina eso en el derecho, la autoría mediata. Ajá. Pero ese otro, es que no lo dice el artículo, pero nosotros sí, porque ustedes estudiaron Derecho Penal General, y si no estoy mal con Liliana, que ella es una tesa. Cuando ese otro no tiene voluntad. Cuando ese otro no tiene voluntad o su voluntad está siendo dominada. Mire, Juliana, si usted es cajera en un banco, y yo llego a la caja y le paso mi celular y le digo, hable con su hijo, Juliana, lo tengo secuestrado, y me dice, sí, mamá, me tienen secuestrado y me están apuntando con un revólver en la cabeza. Yo le digo, Juliana, vaya bajando todo lo que tiene ahí en la caja fuerte y me lo deposita en esta bolsa. Podríamos decir que yo utilicé a otra persona como instrumento. ¿A quién? A Juliana, porque tenía dominada su voluntad. Y la tenía dominada por cuanto había una amenaza muy fuerte en contra de un ser querido. Entonces yo soy el autor del delito. Juliana no es nada, porque Juliana no actuó voluntariamente. O lo mismo si utilizó a un niño. Si le digo yo a mi niño de 5 años, ve y te robas del almacén un poco de cosas, pues ese niño no tiene voluntad, pero yo sí lo estoy utilizando como instrumento. Entonces, cuando hablemos del 29, cuando dice utilizando a otro, pues es porque ese otro no tiene voluntad. Porque si tuviera voluntad,
pues hablamos que es un coautor o un determinador o un cómplice o algo, porque aquí se castiga la voluntad de cometer el delito. Perfecto. Entonces, ya Gracias. teniendo claro eso, nuevamente le preguntó a Juliana, ¿y este señor que pagó para que le falsificaran su licencia de tránsito y su cédula, qué es en el delito? ¿Cómo participa? Como determinador. Como determinador. Entonces, nótese, mis doctores, Gracias. como de un caso tan sencillo empezamos a dudar y a irnos por un lado y a irnos por el otro, pero al final llegamos al feliz término. ¿Qué nos dice? Ah, ya todos bajaron la mano porque ya quedó resuelto. Claro que es determinador del delito. Claro que es determinador. Entonces, esa persona que pagó para que le falsificaran su cédula y pagó para que le falsificaran su licencia de tránsito, de conducción, no licencia de tránsito, sino la licencia de conducción, sí participa en el delito, pero participa es como determinador porque le hizo nacer la idea criminal al autor material mediante un pago. Entonces, responderá por este delito de falsedad material en documento público, pero como determinador, no como autor, como determinador. Lógicamente, si se logra determinar y probar fehacientemente, más allá de duda razonable, que esta persona mandó falsificar esa cédula y mandó falsificar esa licencia de conducción. Entonces, mis doctores, ya volvemos y aterrizar en nuestra falsedad material. Decimos que se necesita como requisitos un cambio en la verdad, que la verdad se transforme, que la verdad se altere, porque se crea un documento que es público, pero se crea falsamente, o se altera un documento genuino. Esas son las dos formas en que se puede presentar la falsedad. Aparte de eso, ese documento tiene que tener servir como prueba o lo que se denomina la trascendencia probatoria documental. Y por último, que exista un perjuicio real o un perjuicio potencial. Existen, mis doctores, varias formas o varias modalidades o varias clases de falsedades en lo que atiende a la falsedad material en documento público. Esto es, estas falsedades se pueden cometer de varias formas. La primera de ellas, mis doctores, se denomina la falsedad por creación integral del documento público. Ojo, falsedad por creación integral del documento público. Así se llama. Algunos doctrinantes la consagran como la falsedad material impropia. Entonces, a la falsedad material impropia la conocemos también como falsedad por creación integral del documento público. Ahora, ¿cuándo se presenta esta falsedad por creación integral en documento público? Cuando la persona que comete el delito, esto es el agente, elabora, ojo, elabora en forma material un documento público, completamente nuevo, pero él lo elabora. Y ese documento es falso porque él lo elabora pues no allá en la entidad pública correspondiente, sino por fuera. Allá subrepticiamente, ilícitamente, pero él elabora ese documento. Ahora, si lo mandó a elaborar, pues será el determinador. Y ese documento que ha sido elaborado falsamente, se pretende hacer valer como prueba. Se pretende hacer pasar ese documento como auténtico y no lo es. Entonces, mis doctores, nótese que se crea un documento nuevo y se va a hacer pasar ese documento como auténtico. Entonces, en un caso hipotético de un estudiante de Derecho que no pasó las materias
o no pasó la materia de Derecho Penal Especial 2, nunca se graduó, y en unos años paga para que le falsifiquen una tarjeta profesional. O él mismo la falsifica porque tiene las herramientas indispensables para falsificar una tarjeta profesional de abogado. En el primer caso hablaremos de un determinador del delito y en el segundo caso del autor material. Pero nótese que se crea un documento nuevo falso. El documento no existía y ahora sí existe y es falso. Y aparte de eso lo utiliza, ya hablaremos después que eso eventualmente podrá ser un concurso, cuando lo usa. Pero el solo haberlo falsificado ya implica que el delito eventualmente se puede llegar a cometer. Ese señor no es abogado. No es abogado. Para eso existe otro tipo penal que nos castiga el uso del documento. Pero en el documento público, cuando se falsifica un documento público, doctores, no se requiere su uso. Ya les dije cuáles eran las 3 exigencias. Primero, que se crea el documento que se altere. Segundo, que ese documento pueda servir de prueba. Y tercero, que exista un perjuicio, o un atentado, un daño real o potencial. Real o potencial el daño. O sea, que el daño está siendo ocasionado o que puede llegar a ser ocasionado. A eso me refiero cuando hablamos del daño real o del daño potencial. O el daño se está cometiendo o puede llegar a cometerse un daño falsificando ese documento. Entonces esa es la primera modalidad de falsificación en documento público. Se falsea porque se crea integralmente ese documento público o lo que se denomina la falsedad material impropia. Otra de las modalidades en que eventualmente puede llegar a ser cometido este delito se denomina las falsedades materiales parciales. Ojo, falsedades materiales parciales sobre documentos públicos originales. Entonces, falsedad material parcial sobre documentos públicos originales. Lo que se denomina la falsedad material propia. En estos casos, mis doctores, tenemos un punto de referencia. Que existe un documento público y que ese documento es auténtico. Partamos de ese norte, partamos de esa base. Existe el documento y el documento es auténtico, pero lo vamos a alterar. Vamos a alterar su contenido. Vamos a alterar su contenido. Entonces, en la primera forma en que se puede presentar esta falsedad material parcial sobre un documento público original, se presenta cuando se adiciona lo que se denomina la falsedad material parcial, ojo, falsedad material parcial, en documento público por adición. Ojo, por adición. Y esa falsedad material parcial en documento público por adición se presenta cuando el autor del delito o el agente del delito entonces se presenta, mis doctores, cuando el autor del delito o el agente del delito incorpora el documento que es público y que es auténtico, afirmaciones que son ajenas a la verdad. Plasma en ese documento, él le adiciona afirmaciones que no se sujetan a la verdad.
Entonces, ¿tenemos un documento público? Sí. ¿El documento es auténtico? Sí. Pero esa persona le adiciona aspectos al documento que no son ciertas. Adicionando. Por ejemplo, Juliana, la escucho. Profe, ¿qué diferencia tendría Préstame la esta... cámara, Juliana. ¿Ya está prendida? Ay, no. ¿Qué diferencia tendría esa falsedad material parcial en documento público por adición y la que vimos ayer de falsedad ideológica parcial? Una pequeñísima diferencia. Una pequeñísima. Que en la de ayer, el funcionario cuando extiende el documento o el funcionario cuando otorga documento es él el que le está colocando de más. Es que es él. Entonces, por ejemplo, Juliana es la encargada de emitir ese documento, de expedirla. Es usted, Juliana, porque usted es la funcionaria pública. Y usted le adiciona aspectos a ese documento que son falsos. Pero es usted, Juliana, usted es la empleada pública que es la encargada de otorgar ese documento. Es usted. Pero en el de hoy, usted le entregó ese documento a un tercero. Y ese tercero es el que le está adicionando. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, si a Juliana le entregan un oficio en un juzgado, en el que, digamos, el oficio de la entrega definitiva de un vehículo, y allá entonces el juzgado le entrega el documento a Juliana, es un oficio, el oficio es auténtico. ¿Quién se lo entrega? Ya el secretario o el juez o el empleado del juzgado se lo entrega. Juliana es una... Ella es particular, ella no es servidora pública ni nada, ella es la usuaria de la justicia a la cual se le entrega el documento. Y Juliana ve que hay un espacio en blanco y adiciona el documento y dice que ya no se va a entregar un carro, sino coloca otro vehículo, lo está adicionando. Entonces ya va a los patios y dice, mire, vengo por 2 vehículos. Eso es falso. Ese documento es falso. ¿Sí me entendió, Juliana, cuál es la diferencia? En el de ayer era el servidor público el que lo hacía, ¿no? En este caso ya es un particular que le entregaron el documento y ese particular lo está alterando. Y lo está alterando porque le está adicionando. ¿Listo? Gracias. Vale, perfecto. Entonces se denomina, mis doctores, la falsedad material parcial en documento público por adición, porque el documento como tal es auténtico, el documento como tal es original, pero el agente lo que hace es adicionar aspectos o circunstancias que no son reales, que no están acorde con la realidad y que no están acorde con la verdad. Y pues ya colocamos el ejemplo. Le entregaron el oficio a la usuaria de la justicia que decía que se entregaba en definitiva un vehículo y ella colocó otro vehículo, lo adicionó. Entonces cometerá ese delito. Esa es otra de las formas en que se puede cometer ese delito. Existe otra forma, mis doctores, que se denomina la falsedad material parcial en documento público por sustitución. Ojo, por sustitución. Aquí ya no vamos a... Esto es parecido a lo que vimos ayer. Aquí ya no vamos a hablar que es una adición, sino de una sustitución. Y esa se presenta, mis doctores, cuando el agente suprime parte del documento y lo reemplaza por un texto diferente. Entonces aquí lo que va a hacer la persona no es adicionar, no, él borra parte del documento, lo suprime y coloca otro texto, lo sustituye. Borra parte del documento, o la tacha, o logra borrarlo y lo sustituye por otra parte, por otro texto.
También puede pasar que exista una supresión. La falsedad material en documento público se da por adición, sustitución, se sustituye, o porque se retira parte del documento público. Esto es, se suprime parte del texto del documento y no se coloca nada más. Nótese que en la primera, en la adición, está el documento público, está su texto no es alterado, pero se adiciona un pedazo, otro texto más. En el segundo, se reemplaza ese texto por otro. Y en la tercera, se retira parte del texto. Sin que exista sustitución o adición, se retira. Se suprime parte del texto. Entonces, aparte de que de la concepción normal o tradicional de la falsedad, que es cuando nace un documento falso porque lo mandé a hacer o porque lo hicieron, también se puede cometer este delito de esas tres formas. Porque teniendo el documento público, o le agrego aspectos, o le suprimo aspectos, o le reemplazo textos, o le sustituyo partes del texto que tiene. Entonces también se puede cometer el delito de esas otras tres formas o bajo esas tres modalidades. En un caso hipotético en el cual el funcionario público del Ministerio de Hacienda otorga el documento, lo expide, lo emite, y ese documento trae consagradas los nombres de 4 personas para que las nombren en puestos allá en el ministerio. Entonces allá está el jefe de personal del ministerio X y él emite el documento. Dice, las personas que deben ser nombradas en los puestos son A, B, C, D y E. O A, B, C y D. Las que sean. Entonces él expide el documento, lo tiene en sus manos y se lo entrega al mensajero del ministerio. Para que este mensajero lo lleve a la oficina de contrataciones para que se emitan los contratos de trabajo o los contratos de prestación de servicio, como quieran llamarlos. Entonces el jefe de personal le dice, mensajero, tome, lleve este documento, que es público porque se está emitiendo en el ministerio, llévelo a la oficina de contratación. El mensajero, que también es empleado público porque es un empleado del ministerio, advierte que su esposa no está en ese documento y ella optaba por ese cargo y la adiciona. La adiciona. Ese funcionario público la adiciona, el mensajero. Y lleva el documento con esa adición a la oficina de contratación. En ese hipotético caso, doctores, ese mensajero será procesado por falsedad ideológica o por falsedad material. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué nos dice Hernán Darío? Buenos días, doctor. Yo creería que sería el artículo 86, falsedad ideológica en documento público, y la parte en la que hablamos de falsedad ideológica parcial en modalidad de adicción. Listo. La respuesta, ¿cuál es su sustento, Hernán? ¿Por qué usted considera que es la falsedad ideológica? Lo que me acabas de decir, que también el mensajero actuaría como servidor público. Claro, el mensajero es empleado del ministerio también.
Sí, Pero señor. entonces, Y espéreme, Hernán. Esa falsedad ideológica, ¿dónde está consagrada? ¿En qué artículo del Código Penal? 86. No, en el 286. Ah, sí, discúlpame, es El 86. 86 habla de la Sí, estamos en prescripción y el... otras cosas. Sí, señor. ¿Lo podemos leer, por favor, Hernán? Sí, señor, espera El ya. 286. Lo tengo acá a la mano. Espera, ya lo leo, que es que se me trabó, pero ya estoy. Tranquilo, tranquilo. Listo. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión 4 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de los derechos y funciones publicadas en 80 a 180 meses. Vale. Yo les decía ayer, hombre Hernán Darío, que para que el funcionario público pueda cometer el delito de falsedad ideológica, dentro de sus funciones tiene que estar a expedir ese documento. Sí, señor. Listo. Le pregunto, ¿dentro de las funciones del mensajero está otorgar el documento? ¿Expedirlo? No. No. Las funciones No. del mensajero es llevar el documento para un lugar y Llevarlo. otro, para donde le manden. Ujú. Entonces, si dentro de las funciones del mensajero no está expedir el documento, Hernán, Sí. él no puede cometer ese delito. Porque para cometer el delito de falsedad ideológica, el servidor público tiene que tener dentro de sus funciones otorgar esos documentos. Por eso lo habla ya de las funciones. Entonces, ese delito no. Pero miremos el otro. O sea que estaríamos hablando de el tema de falsedad material parcial sobre documento público por adición, lo que acabamos de ver. Claro que sí. Claro que sí, porque Dentro del nótese que se 287. sale de las funciones. Eso ya no tiene que ver con las funciones. Si fuese allá el de la oficina de personal el que lo adicionó, sí, porque él es el encargado de extender ese documento. Pero aquí quien realizó la adición fue el mensajero. Y el mensajero no está para expedir documentos, el mensajero está para llevar y traer, no para adicionar. Entonces se puede prestar la confusión porque el mensajero también era funcionario público, claro, pero no está dentro de sus funciones. Entonces, básicamente por eso, ¿listo? Vale. Gracias, doctor. Preguntas, doctores. Bueno, entonces, básicamente este delito lo puede cometer. Ah, Sofía, cuénteme. ¿Nos puedes dar otro ejemplo sobre la falsedad ideológica, por favor? Ah, la de ayer, la ideológica. Sí, señor. O sea, Mire, la de hoy. el policía que a usted en ese puesto de control le dice, la gente, la policial que le dice, Sofía, un registro personal, le dice un registro, y le dice, queda detenida, y empieza a realizar ella, la policía, porque está dentro de sus funciones, un informe de captura en casos de flagrancia, y dice, la policial tal, o la gente de policía, o la patrullera, o como el grado que tenga, el día 20 y pico de abril a tal hora, al realizarle un registro personal a la señorita que dijo llamarse Sofía Sánchez, le encontré en la pretina de su pantalón un arma de fuego tipo revólver calibre 38, marca Mida Wesson y 4 proveedores. Resulta que eso es mentira. A Sofía nunca le encontraron esa arma ahí en la pretina del pantalón. Eso se lo está inventando el policía. Entonces, ¿el policía está en ejercicio de sus funciones? Sí. ¿Está dentro de sus funciones realizar esos informes de captura? Sí, pero está plasmando mentiras. Pero entonces tenemos que tener en cuenta que ese funcionario, dentro de sus funciones, está a emitir esos documentos, pero está plasmando mentiras. ¿Con ese ejemplo de pronto queda más entendido?
Sí, señor, era para hacer una comparación del que nos acaba de dar y del de... Claro, porque en el otro fue el mensajero. Yo le dije, es como el policía, en este caso el jefe de personal le dijo al mensajero, oiga, vaya y lleve esto allá a la oficina de contratación. Y el mensajero fue el que lo adicionó. Resulta que el mensajero no está para emitir esos documentos. Él no está dentro de sus funciones. Está a llevar y traer los documentos, pero no expedirlos, ni emitirlos, ni otorgarlos. ¿Listo, Sofía? Sí, señor, gracias. Daniel, lo escucho. Profesor, tengo un caso. Si alguna persona necesita adquirir un derecho y le falta un documento y esa persona por X o Y motivo la oficina no le ha dado ese documento y él se arriesga a construir ese documento y anezárselo a los otros documentos, hago una pregunta. Ese delito, ¿cómo se tipifica en el caso de que sea esa persona teniendo en cuenta que lo que él está diciendo ahí es cierto? Me explico. La persona necesita certificar que él no ha cobrado parcialmente algo ante otra oficina, pero el documento llega y él lo envía. Y ese documento, lo que él está diciendo es cierto, pero él lo elaboró de manera personal sin que se lo haya pedido a la oficina, diga usted, de talento humano. Miren, y para responderle a Daniel, lo vamos a ver ahorita. Ya lo vamos a ver, Daniel, ¿cómo se llama eso? Me puede pasar lo siguiente. A ver si el caso se asimila al de Daniel y empezamos con este tema. Puede pasar lo siguiente, miren. Daniel pierde su cédula. Perdió su cédula. La extravió. Y resulta que el hombre Daniel fue tan de malas que perdió la cédula 3 días antes de las elecciones. Ojo, 3 días antes de las elecciones. Y Daniel es un seguidor furibundo y un seguidor acérrimo de la candidata Marta Lucía Ramírez. Daniel va con Marta Lucía hasta el final. Y le hizo propaganda y le hizo proselitismo político y fue activista en esa campaña. Pero resulta que Daniel perdió la cédula 3 días antes. Por allá se parrandó el hombre y perdió la cédula. Pero Daniel dice, yo necesito votar por la doctora Marta Lucía porque mi voto puede ser fundamental y un voto puede llegar a inclinar la balanza. ¿Y qué hace Daniel? Va a Palo Quemado, a donde un falsificador, y manda a falsificar su cédula con la foto de Daniel, con el número de cédula que corresponde, con los datos que corresponde. Es la misma cédula, sino que es falsa porque no la otorgó la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es la entidad encargada, sino por allá un falsificador en Palo Quemado. Pero la cédula trae exactamente los mismos datos. Exactamente los mismos datos del hombre Daniel. No se alteró para nada los datos. Lo que es falso es el documento. Pregunto. En ese caso, ¿qué opinan ustedes? En ese caso, cuando Daniel ya tiene su cédula, ya que se la despidieron en la registraduría falsa de Palo Quemado, en la oficina que es de falsificaciones, y Daniel dice, ahora tengo mi cédula, y el domingo va a la votación y el jurado dice, venga señor, esta cédula es falsa. Y llama a la policía y la policía lo judicializa y efectúan un estudio técnico documentológico sobre ese documento, sobre esa cédula, y efectivamente dice es una cédula falsa. Entonces, nótese que tenemos la prueba pericial del experto documentólogo que dice que esa cédula es falsa, pero lo que está ya plasmado no es falso. Lo que está consignado en la cédula no es falso, porque así se llama Daniel, tiene ese número de cédula, el nacimiento, la estatura, el RH, todo es verídico. Antes de seguir con Daniel, ¿qué piensan ustedes? Esta persona, en el caso de Daniel, colocándolo como ejemplo, esta persona podrá ser procesada como determinador, ojo, porque él fue y pagó para que le mandaran a hacer su cédula, o si él la hizo porque tenía los incrementos, él fue el que la hizo.
o determinador o autor material de ese delito de falsedad material, acordándonos, mis doctores, que la primera clase de falsedad material en documento público que nosotros vimos fue esa falsedad material integral del documento público, que decía, o la falsedad material impropia, que decía que se crea el nuevo documento, que es un documento nuevo pero falso. ¿Qué opinan ustedes, doctores, antes de seguir con Daniel? En ese caso, ¿podrá eventualmente ser Daniel o cualquier persona procesada por ese delito? ¿Qué opinan? Emperatriz, ¿qué nos dice Emperatriz? ¿Está en clase? Sí, sí, doctor, estoy en clase. Ah, bueno, Emperatriz. Entonces, cuénteme, en ese caso, ¿qué pasará en este caso hipotético con el señor Daniel? ¿Sí lo podrán procesar porque él mandó falsificar una cédula que resultó pues con los mismos datos, pero la cédula es falsa? ¿Se podrá procesar a esta persona? Uy, doctor, yo considero que si él presenta la cédula La y es cédula es falsa. falsa, por eso, si presenta la cédula y es falta, pues yo creo que sí podría ser procesado, porque Pero él es acuérdese, el quien la... Emperatriz, que y fue falsa porque como él perdió la original y lo hizo 3 días antes de las votaciones y no le daba los tiempos para adquirir una nueva cédula, pues él va a la oficina de falsificación o a donde están los falsificadores en cualquier parte de Bogotá, él va y manda a fabricar esa cédula. Entonces, esta persona dirá, no, usted no fue autor porque de hecho usted no la falsificó, pero usted es determinador y determinador porque usted pagó para que... ¿Podremos procesarla por eso a Daniel o a cualquier persona? Sí, porque no fue expedida por pues, el organismo autorizado. Perfecto. Fue contraria a la ley. Exacto. Listo. Y el documento es falso, tanto así que tenemos Sí. el estudio del perito documentólogo que dice que es falso. ¿Cierto, Emperatriz? Sí, 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 doctor. Bueno, perfecto. ¿O qué nos dice? Que este curso casi no interviene. ¿Qué nos dice Marcela Perdomo? Hola, profe. ¿Sí se acuerda del caso, Marcela? Sí, profe, lo que pasa es que estoy entre y salga, no sé si es mi internet o es el... No, sí, tranquila, pero y ¿sabe el caso? estado- ¿Sabe lo que le pasó a Pena, Daniel? profe. No escuché muy bien. Que Daniel mandó falsificar una cédula, pero para que saliera idéntica a su cédula original. Pero la cédula es falsa. Ok. En ese caso, Daniel responderá por el delito, como determinador, lógicamente. Sí, profe, claro. Pues de acuerdo al artículo leído y estudiado, sí, señor. Vale, perfecto. Gracias, Marcela. ¿Quién tiene alguna otra acotación aparte de las personas que han intervenido? Juliet. Buenos días, profe. Pues independientemente que sea una cédula idéntica a la de él, igual la mandó a falsificar y no es un documento de verdad, no es real. Entonces sí tiene que... O sea, no es genuino. No, no es genuino, tiene que responder por la falsedad del documento. Vale, perfecto, listo. Bueno, mis doctores, al respecto, y para responderle a Daniel y a todos los que hemos hecho las intervenciones, existen unas clases de falsedad que se denominan las falsedades inocuas. Ojo, falsedades inocuas. Inocuas. Voy a hacerle una pregunta a Juliet, que fue la última compañera que participó. Juliet. Señor. Este delito de falsedad material en documento público, ¿qué bien jurídicamente protegido? ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido ahí? O sea, ¿qué bien se protege? Contra la fe pública. Bueno, perfecto. Venga, Juliet. Indíqueme qué es la fe pública.
Porque lo- Juliet la- tiene la- claro Juliet tiene claro que ese delito atenta contra la fe pública, pero necesito saber qué es la fe pública. Pues, profe, Gaby, por favor. Si lo veo que no está, el ejemplo que usted está colocando de los mismos nombres y todo, entonces realmente no estaría dañando la fe pública, porque la fe pública es perjudicar lo que creen las personas, lo que están creyendo los demás. O sea, ¿qué es la fe pública? ¿Lo que cree la gente? Sí, es como, digamos, en el caso de los servidores públicos, cuando expiden un documento. Entonces ellos están como perjudicando a la persona porque ellos están creyendo, están, ¿cómo le explico yo? Se supone que ellos dan una fe de que lo que ellos hacen es real, que pueden confiar en ellos. Y Bueno, pues eso, al hacer... espérame, Juliet, mira. La fe pública en lo que tiene que ver con los documentos. Algo parecido dice, mire, la fe pública quiere decir que yo confío en que los documentos dicen lo que es. Sí. O sea, yo sociedad o yo particular o yo comunidad, confío que lo que dice ese documento, ya sea público o sea privado, es lo que verdaderamente ocurre u ocurrió. Esa es la fe pública. Que yo le creo a quién, no al servidor, le creo al documento, porque ese documento plasma aspectos que efectivamente ocurrieron así, o ocurren así, o son reales. Esa es la fe pública. Entonces, pero yo no le entendía a Juliet porque primero me dijo que sí respondía por el delito y después ya me dijo que no. Entonces no sé si al fin sí o al fin no. No, profe, porque si yo, pues si lo veo desde el punto de vista de que yo le estoy diciendo o perjudicando a alguien, diciéndole o mostrándole ese documento, pues realmente no, porque son mis datos reales. Por eso, Juliet, ¿y eso en Entonces, derecho no, penal cómo se llama? ¿cómo así? ¿Qué cosa, profe? Eso, que usted no está engañando a nadie, mostrando esa cédula que es falsa porque no la expidió la registraduría, pero está con todos sus datos y usted no está engañando a nadie, o sea, no, la sociedad o la comunidad no se están viendo engañadas. ¿Eso cómo se llama en el derecho penal? Pues no estoy perjudicando la fe pública. Claro, perfecto. Eso lo tenemos claro, pero ¿eso cómo se llama en el derecho penal? Espéreme, no se vaya a ir Juliet. ¿Qué nos dice Arturo? ¿Cómo se llama eso en el derecho penal? Profe, pues hasta donde entiendo, respecto de la falta, que es la inexistente. Claro, pero lo que dice... no existe la falta. Claro, pero lo que le pregunto a Juliet es, ¿cómo se llama eso en el derecho penal? Que yo a usted como jurado, usted es el jurado y yo soy el votante y le muestro a usted una cédula que es falsa porque la mandé a hacer en el falsificador, pero trae mis datos y es mi foto. ¿Cómo se llama eso en el derecho penal? Porque no atenta contra la fe pública. No, pues no se llama de ninguna forma porque si no, Claro no que sí existe. se llama de una forma, porque si yo no lo preguntaría, si no se llamara, ¿cómo yo voy a preguntar? Entonces asumo que se llama, como usted lo acaba de decir, falsedad inocua, no existe, No, es que eso es se inexistente. denomina, les voy a decir, miren, doctores, para que un delito, para que una conducta sea delito, tiene que ser típica, antijurídica y culpable. ¿Esta conducta es típica? Claro que sí, porque esta persona fue y mandó falsificar una cédula, y eso está tipificado por la ley, pero no es antijurídica, porque no está atentando contra el bien jurídicamente tutelado. Entonces, ¿cómo se llama eso? Se llama falta de antijuridicidad. No existe antijuridicidad o ausencia de antijuridicidad, así se llama, ausencia de antijuridicidad, porque esa conducta, siendo típica, no es antijurídica. Entonces, es típica, sí es una falsedad, pero no es antijurídica. Y para que una conducta sea delito, tiene que cumplir los 3 requisitos. Entonces, en este caso, el juez absuelve por falta de antijuridicidad material. No se cumplió ese requisito de la antijuridicidad. Y así, no solo nosotros como abogados, así se lo tenemos que indicar al juez.
Porque si nos dicen, claro, pues estamos hasta ahora entrando, pero eso ya no la van a volver a ver en el derecho, porque ya después vendrán las prácticas y todo eso, o el proceso, pero es eso, falta de antijuridicidad, falsa de antijuridicidad. No se atentó, no se puso en peligro, o no se dañó, o no se atentó contra el bien jurídicamente tutelado. Entonces el abogado dirá, señor juez, aquí el bien jurídicamente tutelado es la fe pública, y la fe pública es que nosotros creemos que lo que dicen los documentos es cierto. Y este documento, siendo falso, lo que dice es cierto. Entonces, no hay antijuridicidad material porque no se atenta contra el bien jurídicamente tutelado. Así se llama. ¿Listo, Arturo? Listo, profe, pero sí tengo una acotación. Lo que pasa es que pues, en estos conceptos uno hila como demasiado delgado y tiende pues como a caer en confusiones, porque pues bajo el supuesto de lo que acaba de mencionar el compañero Daniel, ¿no podría configurarse la falsedad por creación integral del documento público? Claro, es que viene lo relacionado con la falsedad inocua. Ojo, la falsedad inocua, bien, ¿quién va a negar, Arturo? ¿Quién va a negar que Daniel falsificó el documento? Nadie. De hecho, él acepta, sí, yo falsifiqué el documento, pero ese documento está consignando hechos que son reales. Pero objetivamente, ¿existe una falsedad? Claro que sí existe una falsedad. Pero no todas las falsedades, o sea, no todo lo que objetivamente, no toda conducta que objetivamente es una falsedad será delito. No, ¿qué es falsedad? Claro que sí, pero no es delictiva. ¿Por qué? Porque no se está lesionando el bien jurídicamente tutelado. O sea, no podemos negar que es una falsedad, claro, pero objetivamente. Y ahí es donde el analista jurídico tiene que decir, por eso es que yo digo que es típica la falsedad, claro, porque él cometió el delito típicamente, o sea, hasta ahí evacuamos el análisis de tipicidad y sí, esa conducta es típica, pero vayamos hasta antes de subir. Eso mismo pasa, Arturo, cuando usted se va y se roba un dulce del éxito. ¿Objetivamente existe un hurto? Claro que sí. ¿O es que robarse un dulce no es un hurto? Claro que es un hurto, pero vamos a hacer análisis de la antijuridicidad. ¿Eso puso en peligro el bien jurídico, el patrimonio económico del éxito? No. Entonces, ¿que negamos que es un hurto? No podemos negar que se robó algo, pero no será delito porque le falta ese ingrediente de la antijuridicidad. Aquí ocurre lo mismo. ¿Que no podemos negar que es una falsedad? Claro que no lo podemos negar, pero no atenta contra el bien jurídicamente tutelado y se necesita pues hacer el análisis en esos tres grandes bloques de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. ¿Listo? Ok. Vale, perfecto. Ulises, lo escucho. Doctor, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que nosotros somos los abogados defensores de Daniel, al cual le encontraron en su poder una cédula falsificada con todos los datos correctos que eran de él, ¿cierto? Ese es el caso. Pero Daniel no acepta que él falsificó el documento. Existe la presunción de inocencia y en el artículo 287 lo que dice es el que falsifique documento público. Y él está negando que mandó a falsificar. Mi pregunta es, ¿se tipifica el delito por el solo hecho de portar el documento falso? Yo le decía, hombre Ulises, que en la falsedad en documento público, ojo, en la falsedad en documento público, no se requiere el uso. No se requiere el uso. No se requiere ese uso. Y esto es anticipándonos a la falsedad en documento privado, porque en la falsedad en documento privado sí se requiere el uso para que esa conducta sea considerada delito. No, en la falsedad en documento público no. ¿Por qué? Porque para el Estado o para nuestro ordenamiento jurídico, los documentos públicos revisten una mayor delicadeza. Son más delicados porque pues es la representación del Estado plasmada en un documento. Entonces, la falsificación de un documento se materializa ya, cuando el documento nace o cuando el documento se altera, así no se utilice. Pero ya si usted es el defensor de Daniel, pues tendrá que hablar de la antijuridicidad. Si efectivamente usted está engañando a alguien,
diciendo, mostrando esa cédula con todos los datos de él. Entonces usted dice, señor juez, aquí se estaría engañando a la sociedad, aquí se estaría engañando a la comunidad, que precisamente eso es lo que persigue la fe pública, buscar que la comunidad o la sociedad confíen en lo que dicen los documentos, es cierto, pero si este documento que es falso, no se lo niego, señor juez. Claro que es falso, pero los datos que están allá consignados son verdaderos. O sea, no se está engañando a nadie, no se están engañando ni a la sociedad ni a la comunidad. Falta antijuridicidad material, por favor, absuelvan a mi cliente y el juez lo absolverá con toda la seguridad, a menos de que el juez no sepa de esto y puede pasar, ¿no? Puede pasar que el juez no sepa de esto, porque si pasa hasta en los magistrados, ¿cómo no va a pasar en los jueces? Y recuerda que Daniel se sostiene en que él no falsificó y le dice a su abogado que no lo falsificó. Claro, pero entonces se podrá utilizar, de pronto la fiscalía, es que no me quiero adelantar a los otros delitos, pero de pronto la fiscalía le podrá imputar el uso de documento público falso. Es otro delito que no hemos visto todavía, pero se llama uso de documento público falso. Y él lo usó cuando se lo mostró a la policía. Entonces, pero eso es otro delito que todavía no hemos llegado allá, pero también se sale por el mismo lado, tiene la misma salida. Y esos 20 o 30 o 40, 50 milloncitos de pesos que usted cobró como honorarios, se los ganó rapiditico esos 50, pero porque estuvo en clase y estuvo pendiente, porque los que no estuvieron en clase, allá yo no sé qué es lo que irá a pasar con ellos, los que terminan procesados son esos abogados. Ya me estoy quedando sin pelo a su causa, doctor. Muy bien, el objetivo es que esté completamente alopésico, ese es el objetivo de aquí a un tiempito. Doctores, vale. Espero que esta clase les haya gustado. Gracias por su asistencia y nos vemos el día de mañana. Como siempre, excelente. Gracias, parecen 5 minutos. Gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias, doctor. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.